Positiva Compañía de Seguros S.A., conscientes de la necesidad de brindar más y mejores servicios para empresas y trabajadores, presenta Positivamente Más, un nuevo modelo de abordaje en salud psicosocial que busca brindar soluciones integrales en un continuo proceso de innovación en el marco del nuevo mundo del trabajo. Queremos ofrecer a nuestras empresas más salud mental, más salud psicosocial, más flexibilidad, más cobertura, más tecnología, más prevención. Un modelo orientado en dos grandes ejes de desarrollo: promoción y prevención y vigilancia epidemiológica. Desde promoción y prevención, cubrir nuestras poblaciones sanas para mantenerlas sanas. Y desde vigilancia epidemiológica, lograr captar esas poblaciones con algún nivel de afectación y lograr conectar a nuestros servicios de telepsicología para esa atención, esa contención, ese primer auxilio psicológico que necesitamos. Queremos lograr en las organizaciones competencias organizacionales, lograr realmente impactar sobre esa gestión empresarial a través de modelamiento, ajuste, mejoramiento de políticas, procesos, procedimientos que impacten directamente en el desarrollo de las tareas y que percibamos realmente un trabajo, un escenario, un ambiente más saludable para todos. Trabajar simultáneamente las competencias del valor más importante de las empresas, las personas, brindará el desarrollo personal y colectivo hacia ambientes de trabajo libres de todo tipo de violencia, con más equidad e igualdad, con liderazgo inspirador y muchas otras competencias humanas que sin duda garantizarán el presente y futuro de la salud psicosocial empresarial. Positivamente Más cuenta con una plataforma tecnológica para facilitar la gestión de los diferentes ejes de desarrollo denominada PsychoBox, diseñada con una arquitectura capaz de apoyar procesos de tamizaje colectivo para la evaluación de diferentes competencias individuales, medir el nivel de desempeño psicosocial empresarial, brindando rutas de trabajo acorde con las necesidades particulares de las empresas, cumpliendo los criterios de reserva y manejo seguro de la información. La salud mental hoy es prioridad en el mundo del trabajo. Contamos con una plataforma tecnológica capaz de atender personas, todos nuestros trabajadores, 24 horas al día, 7 días a la semana, con un equipo robusto de psicólogos clínicos, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, para brindar la mejor experiencia preventiva. Lo importante es seguir trabajando, seguir fortaleciendo esas acciones que nos mejoren en todos los aspectos de nuestra vida, esa salud mental, esa salud psicosocial que tanto necesitamos. Positivamente Más no solo es un nuevo modelo de intervención, es una nueva experiencia en la gestión psicosocial empresarial que se integra con los indicadores corporativos, prioriza las variables significativas del negocio, generando una cultura empresarial más sana, más saludable, más productiva y sostenible. Positivamente Más representa lo que usted quiere potenciar en su empresa. Construyamos juntos ese camino que nos llevará para lograr eso que usted más quiere o lo que usted quiere lograr en materia de salud psicosocial. Los invitamos a que disfruten de este nuevo desarrollo que aportará significativamente no solo a las empresas, a los trabajadores, sino a Colombia para lograr un país más sano, más seguro y mentalmente saludable. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Colombia, potencia de la vida. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Salud Psicosocial Positivamente Más, con la temática titulada Sesión 4, hacia la equidad y la igualdad con enfoque de género. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final daremos un espacio para dar respuesta a las preguntas planteadas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el doctor Eduardo Antonio Henao Zamora. Él es psicólogo, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en psicología clínica, estudiante de máster en neuropsicología clínica. Doctor Henao, muy buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotros y bienvenido. Muy buenas tardes, Paola. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros en esta tarde.
que han sacado ese espaciecito de su tiempo, de tantas actividades que tenemos para realizar dentro de nuestro día a día, nuestra cotidianidad, para que de manera conjunta podamos seguir construyendo conocimiento, para que interactuemos y conozcamos acerca de estos temas tan importantes que nos atañen a todos dentro de esos contextos organizacionales donde todos los días enfrentamos grandes retos, retos que están orientados hacia garantizar la salud psicosocial de todos los colaboradores, un gran reto que nos lleva a que cada día estemos en estos procesos de formación, de capacitación, que logremos desarrollar todas esas herramientas que necesitamos para que cada día podamos realizar nuestro trabajo de una manera oportuna, de una manera consciente, pero más allá generando siempre ese bienestar para todas esas personas que entregan todo por las organizaciones. Bueno, vamos en la ruta de conocimiento. Hoy tenemos la oportunidad de enfrentarnos a esta sesión número 4 hacia la igualdad y la equidad con enfoque de género. Entonces, un poco frente a esa ruta de conocimiento que seguiremos dentro de estos procesos de formación en los que ustedes tendrán esa gran posibilidad de participar. Bueno, Paola, vamos a evaluar un poco y hacer un sondeo antes de iniciar con este tema tan significativo que yo sé que para todos va a ser muy importante en esta tarde. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Iniciaremos con el sondeo. Les recuerdo que realizamos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué diferencia a la equidad de la igualdad? A. Son lo mismo. B. Equidad es dar menos para equilibrar. C. Equidad ajusta condiciones para lograr igualdad real. D. Igualdad se da solo en leyes. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A. Son lo mismo 3%. B. Equidad es dar menos para equilibrar 2%. C. Equidad ajusta condiciones para lograr igualdad real 90%. Y D. Igualdad se da solo en leyes 5%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué ley regula la igualdad salarial en Colombia? A. Ley 1257, B. Ley 1496, C. Ley 1761 y D. Ley 581. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. 97, 18%. B. Ley 1496, 49%. C. Ley 1761, 20%. Y D. Ley 581, 14%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿Cuál es un riesgo de la desigualdad de género? A. Mejora la competitividad. B. Estimula la innovación. C. Aumenta el acoso y la discriminación. Y D. Reduce rotación. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A. Mejora la competitividad 4%. B. Estimula la innovación 2%. C. Aumenta el acoso y la discriminación 93%. Y D. Reduce rotación 2%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Edward Henao. Perfecto, Paula, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas por interactuar y participar dentro de este primer paso, este sondeo para dar continuidad al tema que tenemos preparado para el día de hoy. Antes de iniciar como tal el tema, quiero traerles esta frase que me gustaría que algunas personas se atrevan un poco a dar su concepción, su percepción en relación a esta frase. Se las voy a leer en este momento. Promover la igualdad y la equidad con enfoque de género no es solo un compromiso ético, es una estrategia empresarial que impulsa el talento, la innovación y el crecimiento sostenible. Para todas las personas que están conectadas con nosotros en esta tarde, me gustaría conocer 4 o 5 personas que den ahí en el chat sus perspectivas, su percepción en relación a esta frase.
Paola me ayuda por ahí, si nuestros asistentes participan dentro de este proceso. Listo, sí, señor. En el momento no tenemos preguntas. Perfecto. Les voy a leer nuevamente la frase para que me digan qué opinan ustedes al respecto. Promover la igualdad y la equidad con enfoque de género no es solo un compromiso ético, es una estrategia empresarial que impulsa el talento, la innovación, el crecimiento sostenible. Quiero conocer un poco la percepción que tienen ustedes en relación a esta frase introductoria a este gran tema que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Alguien por ahí, Paola, se arriesgó a darnos su concepto, su percepción al respecto? No, señor, en el momento no tenemos. Bueno, perfecto. Mientras que por ahí se van motivando, se van animando a participar. Recuerde que esto es un proceso interactivo donde yo no tengo la última palabra, donde todos podemos participar y dar a conocer un poco de esa experiencia que hemos logrado con el día a día, con el trabajo que nosotros realizamos, con la interacción con las personas, con nuestros compañeros de trabajo, en nuestras organizaciones. Realmente considero que ese es un punto muy a favor que hace que se fortalezca como tal nuestro conocimiento, nuestra experticia y lo que nos permite esa posibilidad de tomar decisiones siempre orientadas a lograr dentro de las organizaciones esa garantía de derechos en el marco de la salud psicosocial. Pues bien, promover la igualdad y equidad con enfoque de género tiene perspectiva. Es un proceso fundamental que toca, por un lado, el componente individual, la percepción y la concepción que cada uno de nosotros tenemos en relación a ese concepto de igualdad y de equidad, cómo nosotros lo estamos concibiendo, pero también cómo nosotros estamos actuando al respecto. ¿Cuáles tal vez todos esos procesos cognitivos y conductuales que nosotros desplegamos día a día para responder ante las diferentes exigencias y ante las diferentes novedades que se presentan en relación a la igualdad y la equidad? Y dentro de eso, hablando de ese componente individual, completamente permeados por algunos conceptos o concepciones familiares, por pautas o normas de crianza, por nuestro contexto social, cultural, por todo lo que ha determinado nuestra estructura de personalidad. Eso en cierta manera empieza a determinar como tal una orientación y esa orientación nos lleva a que nosotros realmente tengamos una percepción adecuada en relación a la igualdad, a la equidad, que estemos de acuerdo o que en cierta medida o en cierta manera no estemos de acuerdo al respecto. Por un lado, es un principio que nos lleva al reconocimiento de la dignidad humana, de la dignidad del ser, de todos aquellos componentes que nos hacen a nosotros quitando títulos, quitando posesiones, riquezas, quitando todas aquellas arandelas que nosotros tenemos en nuestra vida y en nuestra cotidianidad, eso que nos hace simplemente humanos, que nos hace personas con derechos, con pensamientos, con emociones y con la posibilidad de pensar diferente, la posibilidad de actuar diferente, partiendo del hecho que la diferencia realmente no marca en los procesos de interacción una brecha, sino que como tal la diferencia marca en los procesos de interacción, más es un proceso de complementariedad, donde de manera simbólica, a nivel de relevos, podemos lograr alimentarnos a partir de cómo la otra persona piense, de cómo la otra persona actúe, de cómo esas habilidades, capacidades, competencias en un proceso interactivo se dedican a complementar y aumentar como tal esa riqueza y la posibilidad de ver nuestro entorno desde una perspectiva mucho más global, mucho más amplia, que efectivamente nos va a permitir tomar mejores decisiones, nos va a permitir adaptarnos de una manera mucho más positiva a nuestro medio, a nuestro entorno y de una manera más cooperativa y con una cohesión de equipos de trabajo vamos a poder lograr mejor
Considero que desde ahí, desde ese proceso individual, cognitivo, desde nuestra personalidad, es donde debemos empezar a romper las principales barreras y asimismo a tener una perspectiva en relación a la igualdad y a la equidad. Porque tal vez nosotros podemos pregonar o buscar que dentro de las organizaciones se dé la igualdad y la equidad, pero muchas veces nosotros revisamos nuestra cotidianidad, nuestros procesos interactivos en el trabajo, fuera del trabajo, en la sociedad, en la familia, pero muchas veces nos damos cuenta que no somos tan equitativos, que no actuamos en torno a ese principio de igualdad. Y eso tal vez se puede ver en nuestra familia, con nuestras personas cercanas. Y eso lleva a que tal vez en nosotros hay algunos patrones y hay algunos esquemas que también debemos empezar a romper y permitir que nuestra mente se expanda un poco, donde nos permita reconocer como tal todo aquello que las otras personas que tenemos a nuestro lado nos pueden aportar, todo lo que las otras personas nos pueden dar, nos pueden transmitir. Es empezar a contemplar como tal toda esa riqueza que el medio nos ofrece y cómo nosotros nos podemos alimentar de ello, sin asumir una conducta y una posición defensiva, donde vamos a activar todos nuestros mecanismos de defensa para mirar o identificar si es que la otra persona tal vez me está atacando o si es que la otra persona tal vez dentro de sus procesos internos individuales está buscando generar algún tipo de desbalance en nuestras vidas. Yo considero que es empezar a bajar un poco nuestras defensas y cuando bajamos nuestras defensas empezamos a contemplar de una manera mucho más clara todas las oportunidades que nosotros tenemos en nuestro entorno. Eso pasa como cuando nosotros estamos bajo un estado de predominancia emocional, es decir, cuando estamos en un estado de enojo, ¿cierto? Por alguna situación, tal vez en ese momento nosotros no pensamos con mucha claridad, se nos pasan muchas cosas de perspectiva y eso lleva a que no tomemos buenas decisiones. Y nosotros nos damos cuenta que cuando esa predominancia emocional empieza a bajar y el enojo empieza también a bajar, empezamos a tener mucha más claridad y ahí es donde empezamos a reconocer tal vez que actuamos de una manera inadecuada, que no hicimos las cosas bien, que no actuamos de una manera asertiva. ¿Por qué? Porque tal vez hubo una situación que nos nubló nuestra capacidad cognitiva y eso nos llevó a que actuáramos tal vez de manera mucho más impulsiva e instintiva, llevándonos a tomar tal vez decisiones que no eran las mejores para nosotros o para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, si nosotros bajamos nuestras defensas, si nosotros empezamos primero a hacer un proceso de autoevaluación y de identificar, bueno, yo cómo estoy en relación a ese principio de igualdad y en cuanto a equidad, cómo estoy actuando yo dentro de mi cotidianidad en relación a estos dos conceptos tan importantes. ¿Será que lo pongo en práctica? ¿Será que no lo pongo en práctica? Siempre es importante considerar que cuando nosotros estamos buscando realizar un cambio afuera, ese cambio debe iniciar primero en cada uno de nosotros, porque es a partir de la convicción de yo creerme como tal el cuento que puedo lograr como tal esos cambios. Y cuando yo logro esos cambios individuales, pues ahí ya puedo empezar a establecer esa complementariedad y esa complementariedad ya podemos llevarlo a otros contextos y ese contexto es a nivel empresarial. Y como nos dice aquí en esta frase, es una estrategia empresarial que impulsa el talento. Es podernos alimentar de todo aquello que cada persona tiene para ofrecer, siempre pensando no en la rivalidad, sino pensando siempre en la complementariedad, como hasta dónde llego yo y desde qué punto la otra persona, desde sus diferencias, pero también desde sus capacidades, habilidades y competencias, puede establecer un proceso de relevo, me retroalimenta, establece una riqueza y lleva como tal a que los procesos dentro de los diferentes campos de interacción pues se puedan fortalecer, puedan tener mayor desarrollo, mayor fluidez. Y eso pues efectivamente nos va a llevar a algo tan fundamental que necesitamos implementar dentro de las organizaciones en la actualidad, que es la innovación y ese crecimiento sostenible. La innovación
que está enmarcado dentro de esa resiliencia que nos tiene que llevar a nivel organizacional también a adaptarnos a las nuevas exigencias que hay en nuestro entorno. No podemos seguir pensando de la misma manera como lo hacíamos hace 5, 10, 15 años. Nuestros procesos cognitivos, nuestras estructuras también deben empezar a tener un proceso de evolución, y ese proceso de evolución, como les dije inicialmente, se va a lograr primero cuando hacemos un proceso de trabajo individual, introspectivo, rompemos límites, rompemos esquemas, logramos determinar esas ataduras que no tengan esa cabida en nuestras vidas, y posteriormente pues eso va a llevar a que estemos un poco más libres y con más posibilidad y más preparados para recibir como tal las oportunidades que tenemos en nuestro entorno. Y una empresa resiliente, una organización resiliente e innovadora, pues es una organización realmente ganadora. Ganadora en todo sentido. ¿Por qué? Porque va a gestionar adecuadamente los riesgos, porque se va a centrar en su realidad, y a partir de esa realidad pues va a desarrollar estrategias de intervención que siempre van a estar ajustadas a las necesidades de la población, entendiendo que las necesidades de nuestra población hoy, 2025, no es las mismas necesidades de la población a 2022, a 2020, antes de pandemia. Son necesidades completamente diferentes, porque el ser humano evoluciona, el ser humano es dinámico, cambiante, y dentro de eso nos vamos volviendo un poco más exigentes. Hay nuevas demandas ambientales, emocionales, psicológicas, familiares y sociales que llevan a que nosotros también tengamos que empezar a evolucionar y tengamos que empezar a innovar. Y esto dentro de las estrategias que nosotros hacemos a nivel organizacional. Tal vez muchas veces nos involucramos en una zona de confort, y una zona de confort que nos lleva siempre a hacer las cosas de la misma manera, pero muchas veces nos enfrentamos a la frustración de no tener y lograr los objetivos que nosotros estamos buscando, los objetivos que esperamos. Pero pues también debemos ser muy conscientes que si nosotros hacemos lo mismo siempre, no podemos pretender tener resultados diferentes. Los resultados diferentes siempre vendrán cuando nosotros logremos evolucionar, cuando nosotros logremos innovar, cuando tengamos esa capacidad resiliente de tomar lo que nos propone, esas exigencias que nos propone nuestro medio, como un reto para el cambio, para la transformación. Allá es donde debemos apuntar en las organizaciones. Y cuando nosotros hablamos de riesgo psicosocial, pues hablar de riesgo psicosocial es contemplar salud mental, pero contemplar salud mental es contemplar todas las esferas que componen al ser humano, las necesidades, sus pensamientos, sus procesos interactivos en los diferentes contextos, desde lo organizacional, cómo ese organizacional tiene una influencia y un impacto directo frente a esos procesos de interacción familiares, sociales. Por eso hablamos de riesgos intralaborales y extralaborales, porque es que ahí hay una conexión recíproca, donde hay una línea delgada que termina generando un impacto, y ese impacto se determinará su dimensión o su naturaleza de acuerdo a cómo nosotros tomemos cada una de esas situaciones y qué tan conscientes seamos nosotros al respecto. Y a partir de esa conciencia es como nosotros vamos a empezar a abordarlos desde ese componente organizacional, cómo vamos a empezar a abordarlos desde ese componente humano, utilizando esos recursos que nos propone nuestro medio, la organización. Y eso pues nos va a llevar como tal a lograr desarrollar como tal nuestras organizaciones, nos va a permitir tener bienestar, nos va a permitir crecer, nos va a permitir tener una organización con una cultura enriquecedora o enriquecida, determinada como tal porque se alimenta de todo lo que hay en su entorno y de todo lo que ofrece, determinado no desde la diferencia ni desde la rivalidad, sino siempre constituido y enmarcado desde la complementariedad, desde la cohesión, desde ese componente cooperativo, entendiendo que la otra persona también tiene para aportarme, así como yo también puedo hacer ese proceso de aporte. Es un proceso de retroalimentación que siempre nos va a llevar a tener muy buenos resultados. Dentro de esto vamos a identificar un poco en el contenido, un poco la normatividad, vamos a tener un poco los objetivos que están orientando como tal este proceso.
esos conceptos claves con los cuales nos vamos a quedar el día de hoy, pero dentro de eso también vamos a identificar fundamentalmente las consecuencias de la discriminación laboral, las medidas preventivas y correctivas que nosotros podemos realizar desde nuestras organizaciones, pero también esa gestión empresarial con enfoque de género. Recuerde que cuando nosotros revisamos la resolución 2646 del 2008, nos hablan hacer un proceso de evaluación diagnóstico de factores de riesgo psicosocial, pero hay un proceso complementario que también nos dice de cómo vamos a hacer la gestión de ese riesgo psicosocial. Y es fundamental no quedarnos en las etapas iniciales, donde establecemos la evaluación, tenemos un diagnóstico, pero de ahí en adelante, ¿qué? Y eso pasa muchas veces dentro de las organizaciones que nosotros empezamos con mucho ánimo, muy activos, con mucho empuje, haciendo procesos de evaluación, diagnósticos, encuestas, cuestionarios, y tenemos una cantidad de datos, una cantidad de información que nos alimentan frente al estado de nuestra organización, frente a la percepción de las personas que tenemos en la empresa, frente a las necesidades y las brechas que estamos identificando, pero muchas veces nos quedamos ahí, nos quedamos en el dato, nos quedamos en la estadística, nos quedamos en el indicador, pero no estamos yendo más allá. Muchas veces nos hace falta esa parte práctica, esa parte operativa, la ejecución, la implementación, la estructura, el dar ese paso a la acción. Y esto lo digo por conocimiento de causa, porque cuando uno va a las organizaciones, se da cuenta que todo y mucho está amparado desde esos procesos iniciales. Se tienen fortalecido como tal procesos de evaluación y diagnóstico, pero no procesos de intervención. Y considero que ya hay que dar ese paso a la acción para poder establecer y construir dentro de las organizaciones esos procesos de intervención que lleven a que esas realidades empiecen a ser diferentes, a que esas realidades organizacionales empiecen a tomar otra dimensión, empiecen a cambiarse, empiecen a transformar, empiecen a generar como tal otras ramificaciones que efectivamente dentro de las organizaciones van a proporcionar mayores frutos, y esos frutos se van a ver reflejados por un lado, pues que la organización va a ser una organización productiva, próspera, que va a crecer, que va a poder desarrollar su planeación estratégica, que va a poder alcanzar los objetivos productivos establecidos, pero por otro lado también va a ser una organización sana, una organización segura, con bienestar, una organización que genera condiciones y espacios saludables y seguros para la población. Y eso nos va a llevar a poder contemplar un concepto que es tan importante, que es ese concepto de felicidad, que aunque ese concepto de felicidad en muchas ocasiones es fugaz, parcial y subjetivo, sí podemos lograr de manera generalizada esos momentos, esos espacios de bienestar que puedan retribuir a las personas un estado de felicidad, que lleven a disfrutar lo que hace, que lleven a querer su trabajo, a aumentar ese sentido de pertenencia, a querer dar más por la organización. ¿Por qué? Porque estoy viendo que la organización me retribuye, que estoy siendo tenido en cuenta no por mi apariencia, no por mi género, no por mi raza, religión, no por la manera como yo pienso, que estoy siendo tenido en cuenta dentro de mis características y competencias individuales, por mis procesos cognitivos, por mi capacidad mental, por la capacidad de tomar decisiones, por la capacidad de poder tomar esa acción dentro de lo que tengo que realizar, por esas habilidades que he venido desarrollando durante el tiempo de permanencia en la organización y en otras organizaciones, donde se tiene en cuenta y se reconoce como tal esos componentes individuales que llevan a que las personas como tal se sientan satisfechas, y que ese sentimiento o esa sensación de logro se pueda fortalecer, llevando a que las personas tengan una sensación de orgullo de sí, de sus mismos procesos, lo que va a llevar a que las personas efectivamente cada vez den el 100 o el 200% de sí. Entonces mire que es un proceso donde actúan muchísimos factores y donde depende de cómo nosotros a nivel organizacional podamos actuar de manera estratégica, logrando que todas las personas puedan conectar
estar dentro de ese engranaje y se tenga una sincronía donde todas las personas dentro de su individualidad se conviertan en una pieza clave a nivel organizacional. Muchas veces dentro de las organizaciones se dice equivocadamente que nadie es indispensable, pero cada persona dentro de una organización es como la estructura de una casa, es como un ladrillo de una pared. Si usted le quita un ladrillo a una pared, hace que esa pared como tal empiece a debilitarse y eso aumenta como tal el perfil de vulnerabilidad. Lo mismo pasa dentro de las organizaciones. Una persona que nos deja, una persona que nos va, es como ese ladrillo que se quitó de ahí, de esa edificación, y va a aumentar el perfil de vulnerabilidad. Yo considero que dentro de las muchas acciones que hay que realizar a nivel organizacional es hacer todos esos procesos de fidelización de nuestro cliente interno, pero centrado siempre no en las apariencias, en la superficialidad, sino ir un poco más a la esencia, a las competencias, hacia qué es lo que aporta, qué es lo que transmite, qué es todo ese potencial que tiene para dar, no por el hecho de nosotros pensar igual o por el hecho de ser hombre, de ser mujer, de tener una orientación sexual determinada, diferente tal vez a lo socialmente establecido. Dentro de eso vamos a identificar todos esos principios de violencia y vamos a mirar un poco nuestros objetivos. Esos objetivos, uno de ellos es comprender la diferencia entre equidad e igualdad, asimismo analizar esas consecuencias de desigualdades laborales y proponer algunas estrategias con enfoque de género a nivel empresarial, sugerir algunas acciones que permitan determinar y construir como tal una cultura inclusiva a nivel organizacional, que es a lo que nosotros tanto le debemos apuntar dentro de las empresas. Trabajar en cultura organizacional, considerando y entendiendo que la cultura es tal vez la esencia de una organización que determina esa personalidad organizacional. Si nosotros logramos trabajar en cultura, entendiendo a grosso modo y a nivel general que cultura hace parte de todas las costumbres, creencias, conductas, comportamientos, principios establecidos por un grupo social determinado, pues si eso lo llevamos a las organizaciones, si nosotros establecemos esas costumbres, creencias, conductas, principios que se puedan armonizar y que se puedan sincronizar, pues efectivamente eso va a llevar a que la organización como un automóvil se vaya directo para la ruta que se está buscando a nivel organizacional, donde siempre se va a tener como tal ese gana-gana, y ese gana-gana es donde gane la organización que por su actividad y su proceso productivo de lucro, pues efectivamente como un negocio debe tener esa productividad, y por otro lado, pues ya es como los relacionados y las partes también tienen como tal ese beneficio, como son los trabajadores que hacen parte de ese proceso de construcción colectiva, y detrás de eso como también se impacta una sociedad en la medida que detrás de ello hay familias que se benefician de ese crecimiento organizacional y que permite que también puedan crecer, que se puedan desarrollar como personas, y posteriormente se genera un impacto social bastante significativo y bastante importante. Entonces miremos cómo desde lo individual se logran establecer unos procesos colectivos bastante significativos e importantes. Vamos a ver un poco normatividad, algunos derechos fundamentales, Constitución Política, artículo 13 y 43, donde se establece esa igualdad de derechos sin discriminación por género, protección a la mujer embarazada, cabeza de familia. Tenemos por aquí también la participación política determinada por esa Ley 581 del 2000, donde dice ley de cuotas mínimo del 30% de mujeres en altos cargos públicos. Esta semana haciendo una aplicación de unas baterías de riesgo psicosocial, es bastante significativo y satisfactorio ver cómo a nivel organizacional las mujeres vienen teniendo mayor participación dentro de los procesos en cuanto a, primero, procesos de contratación, segundo, participación en cargos directivos que llevan a que se puedan tomar decisiones donde tengan un rol activo
donde se ven a la persona, al ser humano, desde todo lo que puede aportar, cómo las organizaciones han venido dando un vuelco como tal a tanta tradición que tanto daño en algunas ocasiones ha hecho a algunos grupos, que ha segregado, que ha discriminado, que ha hecho a un lado y que no ha permitido como tal ese proceso de desarrollo. Pero en la actualidad considero que ya hemos dado pasos muy significativos y vemos cómo se da ese proceso de participación de las mujeres y cómo se da ese proceso de participación de manera igualitaria a todas las personas, independientemente de diferentes factores o características individuales, personales, considerando como tal esa posibilidad de participar, de tener los mismos derechos dentro de ese contexto organizacional. Violencia y discriminación, la ley 1257, donde nos dice que la prevención de las sanciones de violencia y discriminación contra las mujeres, la economía del cuidado, ley 1413 del 2010, incorpora también esa economía del cuidado en esas cuentas nacionales, igualdad salarial, ley 1496, igualdad salarial, ley 1496 del 2011, donde garantiza como tal esa igualdad salarial entre todos los géneros. Este es un punto en el cual hemos logrado avanzar bastante a nivel organizacional, que todavía falta fortalecer un poco y que tenga mucho más protagonismo y que se logren como tal cambiar esos procesos individuales, como se los expliqué inicialmente, porque aunque se llegan a organizaciones donde se ve esa participación de manera igualitaria a todas las personas, también se llega a organizaciones donde no es la misma realidad, donde todavía se está bajo modelos muy tradicionalistas y modelos segregadores y discriminatorios, donde no todas las personas tienen las mismas opciones y las mismas posibilidades, donde no todas las personas tienen la posibilidad de crecer a nivel organizacional, donde no se les brindan las mismas oportunidades a todos. Y eso, pues, es un factor de riesgo psicosocial bastante significativo en la medida del impacto que genera la discriminación en las personas y cómo eso a nivel individual y en la salud mental empieza a generar un eco significativo, llevando tal vez a generar otro tipo de alteraciones a nivel individual, pero también a nivel colectivo, y eso se convierte como en una camisa de fuerza, como si nosotros cogiéramos a una persona, la metiéramos dentro de una jaula y le estuviéramos diciendo: usted de ahí no puede salir, ese es simplemente su espacio y ahí para allá usted no tiene otros derechos, no tiene otras posibilidades, oportunidades. Si usted quiere quedarse ahí, pues no puede salir de ese círculo, de lo contrario, pues no se le brinda más opción. Yo considero que esa es una forma de atentar contra esa dignidad humana, de atentar en contra de nosotros como personas, como seres humanos, determinados por un solo ser, desde ese componente y principio creador de creación. Es como si nosotros cogiéramos un ave y le cortáramos las alas y no le permitiéramos esa libertad para poder pensar, para poder crecer, para poder ir de un lugar a otro determinado por sus perspectivas, por sus percepciones, por sus intereses, por sus motivaciones, por sus proyectos, por todo lo que está detrás de esas personas. Se ha logrado bastante, pero todavía se necesita seguir fortaleciendo en relación a este tema, porque todavía hay organizaciones donde hay muchas brechas al respecto y donde pues efectivamente, si queremos trabajar en cultura organizacional, principalmente se debe realizar ese proceso desde los altos mandos, desde las altas directivas, donde es desde allí que se debe empezar a impactar. Si a nivel de altos mandos o altas directivas pues no se tiene como tal esa perspectiva incluyente de generación de oportunidades iguales a todos, sin importar condiciones o percepciones, orientaciones o formas de pensar, pues desde ahí hacia abajo vamos a tener muchas dificultades. Y ahí es donde
tal vez dentro de los procesos de recursos humanos y todo lo que se realiza hay una barrera, porque tal vez llega el director, el coordinador de talento humano y quiere hacer muchísimas cosas a nivel organizacional, quiere impactar esa cultura organizacional, quiere hacer procesos transformadores, procesos diferentes, pero si hacia arriba no se tiene la misma perspectiva, no se tiene el mismo interés, no se contempla la misma necesidad, contemplándolo desde esa necesidad de crecimiento, desde esa necesidad de expansión y de enriquecer las organizaciones, pues efectivamente no se va a poder lograr mucho porque es desde arriba, desde quien ha instaurado esa esencia organizacional que se tiene que empezar a impactar, que se tiene que empezar a generar los cambios para que de ahí para abajo se tenga que poder transmitir como tal ese modelo o ese ejemplo. Eso pasa igual que dentro de los procesos de crianza en las familias, los procesos de cambio, transformación, ¿quiénes lo deben dar primero, los hijos o los padres? Pues efectivamente, si se quiere lograr un proceso transformativo, es de quienes comandan como tal el proceso y quienes determinan la esencia de esa familia que se debe hacer ese cambio. Por tanto, sería desde los padres quien tiene que empezar a cambiar esquemas, transformar perspectivas, empezar a hacer alguna estructuración en sus procesos mentales, cognitivos, en sus conductas, y a partir de ahí se establece un modelo y ese modelo, pues a través de ese aprendizaje social se va a empezar a transmitir a las generaciones y eso va a llevar a que se vaya transmitiendo dentro de esos procesos interactivos. De lo contrario, no se logra nada. Por eso es ese llamado tan importante a que las altas directivas, la alta gerencia también tenga como tal este compromiso con la participación y la igualdad de derechos para las personas. Bueno, tenemos un poco por acá el acceso laboral, el acoso laboral sexual, tipo de norma, pues es una ley 2365 del 2024, prevención y sanción en contratos de servicios institucionales, deberán reportar quejas y sanciones, Plan Nacional de Desarrollo, ley 2294 del 2023, incluye el Fondo de la Mujer Libre y Productiva. Como les digo, a nivel normativo tenemos un gran sustento normativo donde cada vez se tiene mayor protagonismo, llevando la salud mental al ámbito laboral, transformado en riesgo psicosocial y toda la gestión que hay que realizar al respecto y viéndolo también desde ese componente de igualdad, equidad con enfoque de género, tenemos mucho protagonismo en relación a la normativa. Pero como leíamos en la frase inicial, no es solamente un principio ético, es una estrategia también organizacional. Es decir, no nos podemos quedar solamente en la norma, no nos podemos quedar solamente en lo que la norma nos está pidiendo, lo que la norma nos está exigiendo y hacerlo solamente en teoría, en papel y lápiz. Lo que muchas veces pasa a nivel organizacional, que damos cumplimiento, pero no por el hecho de ser conscientes de los beneficios que eso nos pueda generar, sino que se da cumplimiento solamente por la acción de cumplir con lo que la norma está estableciendo, no con el hecho de ir más allá, donde entendamos la responsabilidad social, la responsabilidad con el otro, la responsabilidad por la dignidad humana, por tener trabajos dignos, decentes para las personas, sino que solo lo hacemos para que podamos mostrar cuando venga el ente regulador y decir, sí, aquí estamos cumpliendo, pero muchas veces en teoría solamente lo hacemos, como pasa muchas veces con el COPAS, con el Comité de Convivencia Laboral, que los tenemos ahí en el papel y cuando viene el ente a revisar, estamos cumpliendo, hicimos la reunión, el comité se celebró, pero vamos un poco más allá a mirar cuáles son los resultados que se han obtenido, cuál es el trabajo que se ha realizado. Nos llega a organizaciones donde le muestran el papel y le muestran el mamotreto de documentos de todo lo que supuestamente se ha hecho y llega y habla uno con los trabajadores y les pregunta sobre el comité de convivencia y muchas personas dicen, es que no sabía que aquí teníamos un comité de convivencia y es más, no sé ni siquiera qué es eso. Entonces muchas veces lo hacemos es desde ahí, desde solo con el propósito de cumplir,
más no con el propósito de esa responsabilidad, y entendiendo que si lo hacemos es una estrategia de intervención organizacional, una estrategia de direccionamiento, valga la redundancia, estratégico, que va a llevar a que las personas y las organizaciones se expandan, crezcan, desarrollen y se logre como tal objetivo, resultados. Entonces vamos a ver un poco conceptualización, igualdad, equidad. Entonces la igualdad, ese trato idéntico sin discriminación, donde todas las personas, sin importar su género, raza, orientación sexual, pensamiento político, tengan las mismas responsabilidades, tengan los mismos derechos y sobre todo donde tengan las mismas oportunidades. Y aquí es el proceso que tenemos que hacer de transformación en cada uno de nosotros, entendiendo que no desde el egocentrismo y no desde ese narcisismo patológico que se desarrolla muchas veces, sino desde ese principio de igualdad, desde reconocer que así como yo puedo tener una oportunidad, porque la otra persona no puede tener también esa oportunidad, porque la otra persona no puede tener esa misma oportunidad y posibilidad de participación, de crecimiento, de reconocimiento, de ser tenida en cuenta dentro de los procesos organizacionales, sociales, familiares. Yo creo que el mundo es tan amplio, tan grande y tan diverso que dentro de la misma naturaleza nos está enseñando. Lo que pasa es que muchas veces somos muy ciegos ante lo que la misma naturaleza nos proporciona. Somos uno de los países más ricos a nivel de biodiversidad y nos está mostrando que hay para todos, que todos cabemos, que todo lo que tenemos a nuestro lado, el aire que respiramos, las posibilidades y las oportunidades fueron hechas para todos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a adaptarnos a las realidades, y tenemos que empezar a ver a las personas desde lo que realmente son: seres humanos con emociones, con sentimientos, que también tienen metas como usted y como yo, que también tienen proyectos como usted y como yo, que también aman, que también quieren, que también sufren, que también se enferman, pero que están pidiendo a gritos que las oportunidades sean iguales para todos. Eso lo podemos hacer en nuestra familia. Y si lo hacemos en nuestra familia, efectivamente lo vamos a hacer en nuestro trabajo. Y si lo hacemos ahí en nuestro trabajo, eso lo vamos a llevar a la sociedad. Y eso va a generar un impacto bastante significativo, porque van a ser muchas células que van a empezar a multiplicarse y vamos a transmitir un mensaje completamente distinto. Entonces esa igualdad, ese trato idéntico, sin discriminación, donde todos tengan los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades en cualquier contexto donde nos encontremos. Y en cuanto a equidad, es a realizar como tal todos esos ajustes según el contexto para lograr esa igualdad real. Es entender que tal vez hay algunas diferencias que pueden generar discriminación, que pueden generar desigualdad, que pueden generar segregación, pero desde esa equidad, ¿qué es lo que vamos a realizar? ¿Cuáles son todas las acciones que vamos a implementar con el propósito de poder ofrecer en esos contextos organizacionales, ahí en su empresa, poder brindar esa igualdad, donde todos puedan participar y donde todos puedan tener las oportunidades? Entonces, por un lado, esa igualdad es que todos tengan lo mismo, y por el otro lado, la equidad es todo lo que vamos a hacer para lograr disminuir y reducir la brecha, todo lo que vamos a hacer con el propósito que todas las personas puedan recibir y ser tratadas por igual. Y enfoque de género es donde podemos detectar y corregir todas esas brechas estructurales. Es donde podemos tomar ese nivel de conciencia y decimos, bueno, la organización la voy a orientar hacia este punto, una perspectiva, un enfoque de género, sabiendo que, primero, todas las personas pueden participar y todas las personas deben tener las mismas oportunidades. ¿Por qué? Porque debemos verlas por
por las competencias, por sus capacidades, por sus habilidades, no desde el juicio. Entonces, en torno a eso, debo empezar a realizar y estructurar a nivel organizacional muchas cosas para que podamos ofrecer esa igualdad a las personas, establecimiento de políticas, acciones, medios de intervención, programas, impactar cultura organizacional. Y eso va a llevar a que esa organización sencillamente dentro de su cultura tenga esa perspectiva de género donde va a hacer todo lo posible para que las personas tengan lo que se merecen y tengan las oportunidades dentro de esa condición humana que nosotros tenemos. Por aquí hay una frase que también les puse: la igualdad reconoce nuestros derechos, la equidad garantiza que todas las personas lo puedan ejercer sin importar su género. Y aquí vamos a ver algunas consecuencias en relación a la desigualdad y la inequidad laboral. Entonces, hablamos de derechos y hablamos de oportunidades. Esos derechos y oportunidades muchas veces, como les dije inicialmente, es desde la teoría, ¿bien? Porque todavía nos cuesta y a nivel organizacional todavía cuesta en no algunas organizaciones, no estoy hablando de todas, y aunque se hayan dado pasos importantes en muchas organizaciones, hay que seguir en ese proceso de mejora continua porque cada vez hay nuevos retos, cada vez hay nuevos retos de reconocimiento frente a esa diferencia, frente a esas formas de pensar, de actuar, de vivir y frente a las decisiones que toma cada persona para identificarse dentro de un mundo social. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a esas concepciones y esos esquemas mentales que cada persona tiene que los hace sentir felices y no el hecho de que cada persona tenga una posición y una opción y tome una decisión para identificarse, pues eso nos lleve a nosotros a hacer procesos de segregación, de discriminación o que vayamos a tratar a las personas no desde desde su dignidad humana y que no garanticemos como tal sus derechos. Entonces, dentro de esas consecuencias de desigualdad e inequidad laboral que encontramos, pues esas brechas salariales persistentes que aún todavía a nivel organizacional se ven, que todavía están ahí presentes, que todavía hay que empezar a revisar cómo se están dando esos procesos ahí en cuanto a retribución, en cuanto a compensación, cómo se está haciendo ese reconocimiento de salario de las personas dependiendo como tal de esas diferencias biológicas, fisiológicas, psicológicas, sociales que se determinan, pero que no quitan como tal nuestra naturaleza humana. Mayor acoso laboral y sexual. Esta es una de las consecuencias que se dan a nivel organizacional cuando nosotros no tenemos una cultura con un enfoque de género, cuando nosotros no garantizamos la posibilidad de que todos participen, que todos tengan las mismas oportunidades, donde nosotros no velamos por los derechos de las personas y los garantizamos, pues efectivamente va a haber un desnivel, así como lo estamos viendo ahí, y eso lleva a que algún grupo poblacional sea mucho más vulnerable. Y frente a esa vulnerabilidad, pues siempre van a haber algunas personas que se van a aprovechar de eso y van a pasar por encima de ellos, van a ejercer esa supremacía que lleva pues a aplastar a las personas, que lleva a vulnerarles como tal sus derechos, sus posibilidades, a matar sus proyectos y dentro de eso a disminuir la posibilidad de participación dentro de esos grupos y esos contextos organizacionales. También genera esa baja productividad, afecta como tal el clima laboral, genera deterioro en las relaciones interpersonales, en cómo se establecen esos vínculos laborales. Ahí se empieza como tal a afectar. ¿Por qué? Porque si yo no me estoy sintiendo reconocido o reconocida dentro de mi contexto laboral, si yo veo que yo trato de crecer, estudio, trato de desarrollar competencias, me preparo, tengo mis títulos, pero dentro de la organización por decisiones organizacionales, por ser hombre, por ser mujer, por tener una orientación sexual diferente, no puedo tener las mismas oportunidades, pues efectivamente eso empieza a generar desmotivación y no hay nada que tenga mayor eco a nivel organizacional que la desmotivación. ¿Por qué? Porque los estados emocionales se transmiten, se contagian y eso lleva a que se genere como tal un proceso emocional patológico que lleve a que la organización se enferme. Pérdida de talento diverso, reputación corporativa.
Como les dije inicialmente, esto es un proceso de riqueza y es permitir que la empresa y todos nosotros nos enriquezcamos y crezcamos a partir de lo que la otra persona nos puede ofrecer, a partir de lo que la otra persona nos puede dar, a partir de lo que la otra persona puede transmitir. Dentro de cada persona hay experiencias, dentro de cada persona hay un trayecto y un recorrido de vida establecido. Démonos la oportunidad de alimentarnos de ese recorrido, que usted va por un camino y en ese camino ha conocido ciertas cosas, pero las otras personas han recorrido otro camino que usted no conoce y no nos perdamos la oportunidad de conocer esas experiencias, de alimentarnos del recorrido que las otras personas han dado en la vida por otras sendas y que también, igual que las suyas, han sido válidas y nos han permitido crecer. Para las otras personas también ha permitido una riqueza la cual nosotros no nos podemos perder. Y también genera como tal esa exclusión de mujeres en roles directivos. Cada día necesitamos que, independientemente de esas condiciones o predeterminación biológica, podamos tener esas oportunidades y podamos tener esos niveles de participación en todas las jerarquías a nivel organizacional. Algunas rápidamente medidas preventivas. Trabajar en cultura organizacional con enfoque de género. Ahí tenemos que fortalecer mucho ese proceso. Protocolos de acoso y canales de denuncia según esa ley 2365. Esas políticas de igualdad salarial y auditorías periódicas, pero que esas políticas que nosotros definamos dentro de la organización no solamente sean políticas que las tengamos en el papel o las tenemos allá publicadas, bonitas, en unos cuadros y unos marcos bastante bonitos, sino que más allá de eso también tenga operatividad a nivel organizacional y que también se garantice como tal los derechos, que tenga funcionalidad y que sea transversal en todos los procesos que se hacen a nivel organizacional. Esa flexibilidad laboral es algo en lo que tenemos que seguir fortaleciendo, esa corresponsabilidad del cuidado, sensibilización y formación continua en todos, porque siempre debemos seguir ampliando nuestras perspectivas y seguir reconociendo como tal esa posibilidad de las otras personas, cómo nos pueden alimentar y cómo no desde la diferencia, ni desde la competitividad, ni desde otros procesos, sino más bien desde la complementariedad, cómo podemos empezar a construir organizaciones, cómo podemos empezar a crecer, cómo podemos empezar a desarrollar esos proyectos individuales, colectivos y organizacionales. Procesos de reclutamiento y promoción basados en competencias. Esto es bastante significativo y esto lo tenemos que implementar dentro de las organizaciones. Aún se ve que los procesos de reclutamiento, los procesos de selección están muy determinados por la apariencia. Y lo digo por conocimiento de causa. Algunas organizaciones lo hacen de esa manera. Algunas organizaciones ven si la mujer tiene que cumplir con un prototipo a nivel de belleza. Si no cumple con ese prototipo a nivel de belleza, no es contratada. Entonces el reclutador se le entregan o le entregan como tal ese prototipo de belleza. Vea, aquí tiene que encuadrar la persona. Si está haciendo una entrevista virtual, haga parar a la persona para que la pueda ver, para que mire si su cuerpo, si se adapta al prototipo que nosotros estamos estableciendo, si físicamente esa persona sí cumple. Es triste que todavía estemos con un pensamiento tan retrógrada donde seleccionemos a las personas por su apariencia física y más no tengamos en cuenta las competencias que las personas nos pueden proporcionar a nivel organizacional y ese potencial que podemos nosotros explotar dentro de las organizaciones. Dentro de la gestión empresarial con enfoque de género, nombrar un responsable, alinear la cultura interna con las políticas, sincronizar todos esos procesos, trabajar para poder obtener ese sello de Equipares, realizar diagnóstico de género y esos planes de acción. Pueden leer un poco al respecto frente a qué es Equipares, donde el Ministerio de Trabajo ha desarrollado como tal ese sello de equidad laboral Equipares, que es un programa de certificación de sistemas de gestión en igualdad de género, que desde el 2003 invita a las organizaciones, empresas a trabajar por ese cierre de brechas de género en el lugar de trabajo. Y dentro de ahí se
Se tienen en cuenta 8 dimensiones que son las que pueden ver ahí: reclutamiento y selección, procesos de desarrollo, capacitación, remuneración y salario, conciliación de vida personal, familiar y laboral con corresponsabilidad, cuando se contratan madres cabezas de hogar que tienen a sus hijos, cómo vamos a lograr disminuir esa brecha donde ellas puedan tener la posibilidad de vincularse laboralmente sin descuidar a sus hijos y donde puedan cumplir con ese rol de crianza. Cómo se pueden hacer esos ajustes flexibles en los horarios de trabajo, de acuerdo a las dinámicas escolares y laborales de los hijos, donde puedan equilibrar y se pueda equilibrar como tal todo ese proceso, y no por el hecho de ser madres cabezas de familia y por el hecho de tener hijos los estemos excluyendo de un proceso de selección, cuando detrás hay una persona que tiene un gran potencial que puede ser productivo para la organización. Entonces, prevención del acoso sexual laboral en el lugar de trabajo, un ambiente laboral saludable, y el 8º punto, que ahí lo pueden ver ustedes. Lean un poco al respecto y empecemos a trabajar en relación a obtener como tal ese hecho. Entonces, dentro de la preparación organizacional para una cultura de género, evaluación inicial de brechas, en qué punto estamos y para dónde vamos, qué tenemos que hacer, tener ese diagnóstico organizacional, pero recuerden, no podemos quedarnos ahí. Formación frecuente con enfoque de género, esto lo tenemos que hacer de manera permanente. Una línea base de revisión de políticas donde estemos de acuerdo a la normativa legal vigente, donde estemos siempre respondiendo a las nuevas exigencias y que esas políticas realmente tengan esa operatividad a nivel organizacional. Seguimiento y adaptación continua a todos los procesos organizacionales, los procesos de capacitación que no pueden faltar y de formación, apoyo como tal a las víctimas que han sido víctimas de procesos de acoso laboral, sexual, de género, discriminación, donde podamos tener en cuenta las rutas de atención que les vamos a ofrecer y esas medidas de protección donde vamos a garantizar como tal los derechos, establecer un protocolo de denuncia confidencial, y para ese protocolo de denuncia pues también tener las rutas para poder posteriormente actuar al respecto. Inclusión de ese lenguaje, valga la redundancia, inclusivo. También es importante que lo tengamos en cuenta, tener unos indicadores que nos permitan medir esas brechas y asimismo poder actuar al respecto, establecer esos comités de equidad de género y tener un modelo de liderazgo que tenga ese enfoque de género. Algunas conclusiones. La normatividad colombiana exige acciones concretas. La equidad de género aporta al desempeño y reputación de la cohesión y ese trabajo en comunidad, cooperativo. La gestión requiere también ese compromiso empresarial real, como se los decía, no es solamente ese principio ético, sino también toda la dimensión que eso tiene en reconocimiento a la dignidad humana, a la dignidad del ser como seres humanos, brindar esas posibilidades y esas oportunidades que lleven a garantizar los derechos de todos. Implementar una cultura inclusiva en un proceso es un proceso estratégico, no solamente normativo. Recuerden, no nos centremos solo en cumplir con la norma, no solamente es cumplir con la norma, quedémonos con algo importante, más allá de la norma. Siempre vamos a ir más allá de la norma. Que establecemos un comité, vamos más allá de la norma. Que establecemos una acción, vamos más allá de la norma. Que establecemos una capacitación, vamos siempre más allá de la norma. Invertir en igualdad y equidad con enfoque de género no solo construye un entorno laboral justo, sino que potencia la productividad. Bueno, eso es todo por hoy. Yo considero que podemos irnos a la evaluación final frente al tema que hemos desarrollado el día de hoy. Paola. Listo, doctor. Le ofrezco excusas ahí por este tiempito que me pasé, pero es que me apasiono con el tema. Tranquilo, no te preocupes. Listo, doc. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta, ¿qué diferencia a la equidad de la igualdad? A, son lo mismo. B, equidad es dar menos para equilibrar. C, equidad ajusta condiciones para lograr igualdad real. Y D, igualdad se da solo en leyes. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados.
A, son lo mismo 2%, B, equidad es dar menos para equilibrar 1%, C, equidad ajusta condiciones para lograr igualdad real 96% y D, igualdad se da solo en leyes 0%. Esta primera pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Muy bien, en relación pues al resultado que tuvimos en el sondeo inicial, que fue significativo, aquí logramos crecer en relación a ello. Muy bien. Perfecto, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Qué ley regula la igualdad salarial en Colombia? A, Ley 1257, B, Ley 1496, C, Ley 1761 y D, Ley 581. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, Ley 1257, 12%, B, Ley 1496, 80%, C, Ley 1761, 4% y D, Ley 581, 4%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, doctor? Nos fue muy bien, de acuerdo pues a el primer sondeo, los índices, los indicadores estaban bastante distribuidos en cada una de las leyes, pero aquí tuvimos un muy buen crecimiento al respecto, teniendo en cuenta que la ley que regula como tal a nivel salarial es la que sacó mayor porcentaje en este momento. Listo, doctor. Muchas gracias. Continuamos tercera y última pregunta. ¿Cuál es un riesgo de desigualdad de género? A, mejora la competitividad. B, estimula la innovación. C, aumenta el acoso y la discriminación. D, reduce rotación. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A, mejora la competitividad 1%, B, estimula la innovación 1%, C, aumenta el acoso y la discriminación 97% y D, reduce rotación 1%. Esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, ¿cuál es el riesgo? Los riesgos que se genera como tal, pues acá en cuanto a los resultados se sostiene dentro de esa prevalencia que se tomó en el sondeo inicial, tuvimos un crecimiento bastante significativo. Recuerden que siempre aumenta como tal el acoso y la discriminación cuando dentro de las organizaciones no tenemos ese enfoque de género. Felicitaciones, tuvimos muy buenos resultados y eso nos muestra que realmente tenemos mucho conocimiento al respecto, pero que tenemos que dar ese paso a la acción, ir desde el diagnóstico, no quedarnos ahí y seguir avanzando en esas etapas complementarias que es en la gestión y la intervención. Listo, doctor Henao, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión de tu comunidad. Nos veremos en futuras oportunidades. Con muchísimo gusto, Paola, muchas gracias a todos los participantes por estar en este espacio, por darnos la oportunidad y sigamos trabajando con esos retos que tenemos a nivel organizacional. Recuerden, todos como seres humanos somos los mismos, somos iguales y tenemos las mismas oportunidades. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Queremos hacerle esta gran invitación para todos los habitantes del departamento de Santander para que participen con nosotros del segundo Congreso Nacional en Salud Psicosocial y Cultura Humana para la Transformación Empresarial. Este lo vamos a realizar en Bucaramanga el día jueves 26 de junio en un horario de 8 a 5 de la tarde. Tendremos experiencias interactivas, simuladores de realidad virtual, charlas inspiradoras con expertos, retos colaborativos y talleres prácticos. Escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que dejamos en el chat, pueden realizar la inscripción y participar. Lo mejor de todo, es certificado y no tiene costo. Los esperamos. También queremos invitar a nuestros habitantes de Quibdó para que participen de nuestra acción educativa, Campamento de Brigadas de Emergencia Olimpiadas por la Vida. Prepárate para 2 días llenos de acción, trabajo en equipo y retos reales. Este se va a realizar en el Centro Recreacional y Vacacional Citara los días 26 y 27 de junio. Escaneando el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que dejamos en el chat podrán obtener más información, inscribirse y participar. Están todos cordialmente invitados. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros.
Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá y Medellín. En el chat encontrarán el enlace para realizar la inscripción. Selecciona tu ciudad. No esperes más para participar. Que tengan un excelente fin de semana. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!